Te dijeron no juzgues. Y probablemente lo entendiste mal toda tu vida. Porque hay una versión de no juzgar que no te hace mejor persona. Te hace silencioso ante lo que está mal. Y hay otra versión, que casi nadie entiende, pero que puede cambiar por completo la forma en la que hablas, piensas y reaccionas ante los demás. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir aquí no es una idea bonita. Es una forma de vivir con más verdad, más equilibrio y menos hipocresía interna. Vas a entender algo que Jesús nunca enseñó como pasividad, sino como sabiduría profunda. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no repetimos frases religiosas, las desarmamos para entender lo que realmente significan. Y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez te dijeron que estabas juzgando solo por decir la verdad? Lo que viene puede incomodar, pero también puede liberarte. El problema empieza cuando no juzgar se convierte en una frase que nadie explica del todo. Y entonces pasa algo curioso. Algunas personas dejan de corregir lo incorrecto, por miedo a ser vistas como juzgonas. Pero otras usan esa misma idea como excusa para no mirar sus propios errores. Y en medio de esos dos extremos, se pierde el verdadero significado. Un joven crece escuchando que juzgar está mal. Y lo interpreta de forma simple. Si digo algo, estoy juzgando. Si opino, estoy juzgando. Si marco un límite, estoy juzgando. Y poco a poco, empieza a callar cosas que en realidad deberían ser habladas con madurez. Pero luego observa algo más. Ve injusticias en su entorno. Ve decisiones dañinas repetirse. Ve situaciones que afectan a personas cercanas. Y dentro de él nace una tensión incómoda. Si habla, se siente culpable. Si calla, se siente falso. Pero aquí es donde la enseñanza de Jesús empieza a tomar otro sentido. Porque cuando dijo no juzguéis, no estaba eliminando la capacidad de discernir. Estaba corrigiendo una actitud del corazón. No estaba prohibiendo ver. Estaba prohibiendo condenar desde una superioridad vacía. Y esa diferencia es enorme. Porque una cosa es ver lo que está mal. Y otra es creerte dueño del juicio final sobre una persona. El problema no es el discernimiento. El problema es cuando el discernimiento se convierte en desprecio. Porque puedes notar algo incorrecto sin convertirte en alguien que destruye la dignidad del otro. Y eso es lo que Jesús estaba desarmando. No la verdad, sino la arrogancia. Un joven empieza a recordar situaciones donde vio errores claros en personas cercanas. Decisiones que dañaban. Actitudes que repetían patrones destructivos. Palabras que herían a otros. Y su reacción interna era confusa. Porque por un lado entendía que algo no estaba bien. Pero por otro lado sentía miedo de juzgar. Pero con el tiempo empieza a ver algo más profundo. Callar no siempre es amor. Y hablar no siempre es juicio. La diferencia está en el corazón con el que se hace. Hay silencios que protegen. Y hay silencios que permiten daño. Y hay palabras que humillan. Y palabras que corrigen con verdad. Jesús no era alguien que evitaba señalar lo incorrecto. Pero tampoco lo hacía desde desprecio. Había firmeza sin arrogancia, verdad sin humillación, corrección sin destrucción. Y eso es lo que casi nadie aprende bien. Porque es más fácil irse a los extremos. O juzgar a todos. O no decir nada nunca. Pero el camino del equilibrio es más profundo. Implica mirar sin odio. Y hablar sin superioridad. Implica reconocer que tú también necesitas gracia, mientras ayudas a otros a ver su camino. Y ese equilibrio no es debilidad. Es madurez emocional y espiritual en su forma más real. Y cuando esa madurez empieza a formarse, cambia la forma en la que escuchas incluso tus propios pensamientos. Porque ya no todo lo que piensas sobre alguien se convierte automáticamente en una sentencia. Un joven empieza a notar algo dentro de sí mismo. Antes reaccionaba rápido. Antes etiquetaba rápido. Antes concluía rápido. Pero ahora aparece una pausa. Una especie de filtro interno que le permite distinguir entre lo que observa y lo que interpreta. Y ahí entiende algo importante. No todo lo que ves en alguien es la historia completa de esa persona. A veces ves un momento. A veces ves una reacción. A veces ves una herida actuando. Pero no ves el proceso completo detrás. Y eso cambia todo. Porque el juicio apresurado nace de ver fragmentos y creer que son el todo. Jesús lo entendía profundamente. Por eso no se movía desde reacciones superficiales,
sino desde comprensión del corazón humano. Y eso lo llevaba a algo que incomoda a muchos. Corregía sin destruir. No ignoraba lo incorrecto, pero tampoco reducía a la persona a su error. Un acto mal hecho no definía toda la identidad de alguien. Pero hoy, en la vida diaria, es fácil caer en lo contrario. Ver a alguien fallar, y convertir ese fallo en etiqueta permanente. Y cuando eso ocurre, ya no estás ayudando a nadie. Solo estás reduciendo a una persona a su peor momento. Por eso no juzgar no es callarte siempre. Es aprender a ver completo antes de hablar. Y a veces, incluso después de ver completo, hablar desde el amor en lugar de la condena. Y aquí es donde todo se vuelve más real, porque ver completo no siempre es cómodo. Hay cosas que entiendes de otros, y cosas que entiendes de ti mismo, que preferirías no haber visto. Un joven se enfrenta a una situación donde alguien cercano comete un error evidente. Su primera reacción interna es fuerte. Quiere señalarlo, quiere corregirlo, quiere decir lo que está mal. Pero al mismo tiempo, recuerda algo. Él también ha fallado. Él también ha tenido momentos que no le gustaría que lo definieran. Él también ha necesitado paciencia cuando otros lo miraban desde fuera. Y ahí aparece el freno más importante de todos. La conciencia. No la culpa, sino la conciencia. Porque la culpa te paraliza, pero la conciencia te ordena. Jesús no eliminó la capacidad de ver lo incorrecto. Lo que transformó fue la forma en la que el corazón se posiciona frente a eso. No desde yo estoy por encima, sino desde yo también necesito gracia. Y eso cambia el tono de todo. Porque cuando hablas desde superioridad, la verdad hiere sin construir. Pero cuando hablas desde humildad, la verdad puede doler, pero también puede sanar. Hay una escena invisible que ocurre muchas veces. Alguien corrige desde la dureza, y el otro se aleja. Alguien habla desde el desprecio, y el otro se cierra. Pero cuando alguien habla desde comprensión, la misma verdad puede abrir puertas en lugar de cerrarlas. Y eso es lo que casi nadie entiende del no juzgar. No es silencio, es transformación del corazón con el que hablas. Porque el problema nunca fue decir la verdad. El problema fue decirla sin amor, sin conciencia y sin humildad. Y cuando empiezas a entender eso, algo se rompe dentro de la forma automática en la que reaccionabas antes. Porque ya no puedes volver a mirar a las personas igual. Ya no es tan fácil etiquetar. Ya no es tan rápido condenar. Ya no es tan cómodo asumir que entiendes toda la historia. Un joven empieza a notar algo incómodo en su propia vida. Las veces que fue juzgado sin que lo entendieran completamente, le dolieron más de lo que admitía. No por el comentario en sí, sino por la falta de profundidad detrás de ese comentario. Porque ser reducido a un momento nunca refleja quién eres en totalidad. Y eso abre una puerta interna. La empatía. Jesús no solo enseñaba con palabras, enseñaba con la forma en la que miraba a las personas. Personas que otros descartaban, Él las veía. Personas que otros condenaban, Él las restauraba. Personas que otros etiquetaban, Él las entendía en proceso. Y eso no significa que ignorara lo incorrecto. Significa que nunca ignoraba la humanidad detrás del error. Hoy, en cambio, es fácil perder esa visión. Un error en redes sociales. Una mala decisión visible. Una reacción fuera de contexto. Y en segundos, la mente ya construye una historia completa sobre alguien. Sin conocer el antes. Sin conocer el proceso. Sin conocer las heridas. Y ahí es donde el no juzgar se vuelve esencial. Porque no te está pidiendo que ignores lo que ves. Te está pidiendo que no reemplaces la verdad con una condena incompleta. Ver no es juzgar. Pero reducir a alguien a lo que ves, sí lo es. Y cuando empiezas a vivir con esa conciencia, empiezas a hablar menos desde reacción, y más desde comprensión. Y cuando tu forma de hablar empieza a cambiar, también cambia la forma en la que te relacionas con el silencio. Porque dejas de sentir que tienes que opinar de todo. Un joven empieza a experimentar algo distinto en conversaciones cotidianas. Antes reaccionaba rápido. Antes opinaba rápido. Antes sentía la necesidad de corregir o definir lo que otros hacían. Pero ahora aparece algo nuevo, discernimiento. No el tipo de discernimiento que condena, sino el que entiende cuándo hablar y cuándo no. Porque no todo necesita una respuesta inmediata. Y no todo necesita una opinión externa para existir. Jesús mismo no se movía desde la impulsividad del juicio humano. Había momentos donde guardaba silencio, no por indiferencia,
sino por sabiduría. Y otros momentos donde hablaba con una claridad que desarmaba la hipocresía sin destruir a la persona. Ese equilibrio es lo que cambia todo, porque no juzgar no es quedarte sin voz. Es aprender a usarla correctamente. Un silencio puede ser cobardía, pero también puede ser respeto por el proceso del otro. Y una palabra puede ser necesaria, pero también puede ser innecesaria y dañina si nace del ego. Por eso la diferencia no está en hablar o callar. Está en el origen interno de lo que sale de ti. ¿Sale desde querer elevar al otro? ¿O desde sentirte superior a él? ¿Sale desde restauración? ¿O desde validación personal? Y cuando empiezas a hacerte esas preguntas, dejas de juzgar automáticamente y empiezas a vivir con intención. Y cuando la intención se vuelve más importante que la reacción, algo cambia profundamente en la forma en la que ves el error de los demás. Porque ya no es tan fácil convertirlo en identidad. Un joven observa situaciones donde antes habría sido rápido para señalar, opinar o corregir con dureza. Pero ahora hay una pausa distinta. No es indiferencia. Es comprensión del peso que tiene una vida humana detrás de cada decisión. Empieza a notar algo que antes ignoraba. Nadie actúa desde el vacío. Cada persona responde desde su historia, desde sus heridas, desde lo que aprendió o no aprendió a tiempo. Y eso no justifica todo, pero sí cambia la forma en la que lo miras. Jesús no trataba a las personas como definiciones cerradas. Las trataba como procesos en movimiento. Y esa diferencia es clave. Porque cuando juzgas, cierras la historia de alguien en un momento. Pero cuando entiendes, dejas la historia abierta a transformación. Un corazón que ha entendido esto ya no habla desde impulsos rápidos. Habla desde una conciencia más profunda. Y esa conciencia empieza a cambiar algo en su interior. La necesidad de corregir todo disminuye, y aumenta la capacidad de acompañar con sabiduría. Porque no todo error necesita exposición. No todo fallo necesita etiqueta. Y no toda corrección necesita dureza. A veces lo que una persona necesita no es ser definida, sino ser entendida en su proceso sin ser reducida a él. Y cuando empiezas a ver así, te das cuenta de algo incómodo pero liberador. El juicio rápido no te hacía más justo, te hacía menos consciente. Y cuando esa conciencia se profundiza, empieza a tocar algo aún más delicado, tu propio interior. Porque dejar de juzgar a otros no solo cambia cómo los ves, también cambia cómo te ves a ti mismo. Un joven empieza a notar algo inquietante. Antes era rápido para señalar errores externos, pero lento para mirar los propios. Ahora ocurre lo contrario. Empieza a ver con más claridad sus reacciones, sus impulsos, sus fallos no resueltos. Y eso lo confronta, pero no lo destruye, lo ordena. Porque la misma luz que te ayuda a ver a otros con más humanidad, también te muestra a ti sin máscaras. Jesús habló de no juzgar, pero también habló de mirar primero la propia vida antes de intentar corregir la de otros. No como condena, sino como equilibrio. Porque una mirada que solo apunta hacia afuera siempre está incompleta. Un joven empieza a entender algo esencial. La mayoría de los juicios rápidos hacia otros nacen de heridas no trabajadas dentro de uno mismo. Inseguridades, comparaciones, necesidad de sentirse correcto frente a los demás. Y cuando eso no se reconoce, se proyecta. Pero cuando empiezas a trabajar dentro, ya no necesitas construir tu identidad destruyendo la de otros. Y eso cambia el tono de todo. Las palabras se vuelven más cuidadosas. Las opiniones más pensadas. Las reacciones más lentas, pero más sabias. Y en ese proceso aparece algo inesperado. Más humildad sin perder verdad. Porque no juzgar no es ignorar la realidad. Es dejar de usar la realidad como arma contra las personas. Y cuando dejas de usar la realidad como arma, empiezas a entender la diferencia entre verdad y condena. Porque la verdad puede construir, pero también puede destruir si no está guiada por amor. Un joven lo nota en conversaciones cotidianas. Antes, cuando veía algo incorrecto, sentía la urgencia de corregirlo de forma inmediata, incluso con dureza. Pero ahora algo ha cambiado. Antes de hablar, piensa en el impacto. No en si tiene razón, sino en si su forma de decirlo puede ayudar o solo herir. Y ahí descubre algo importante. Tener razón no siempre es lo mismo que hacer el bien. Jesús no solo decía verdades profundas, también sabía cómo, cuándo y a quién decirlas. Porque la verdad sin sabiduría puede volverse una carga pesada para quien la recibe.
Un comentario puede ser correcto, y aún así destruir el corazón de alguien si nace desde la superioridad. Pero ese mismo comentario, dicho desde humildad y respeto, puede abrir una puerta de cambio real. Y ahí está el centro de no juzgar. No es dejar de ver lo incorrecto, es dejar de tratar a las personas como si su error fuera toda su identidad. Un error es un momento. Una persona es una historia. Y cuando confundes ambas cosas, el juicio reemplaza la comprensión. Pero cuando las separas, aparece algo nuevo. Discernimiento sin crueldad. Y ese tipo de discernimiento no te hace silencioso, te hace sabio. Y cuando la sabiduría empieza a guiar tus palabras, algo aún más profundo comienza a transformarse, la forma en la que manejas el conflicto. Porque ya no reaccionas desde el impulso de ganar una discusión o tener la razón a toda costa. Un joven empieza a notar esto en conversaciones difíciles. Antes, cuando había desacuerdo, sentía tensión inmediata. Quería responder rápido. Quería aclarar todo. Quería corregir todo. Pero ahora hay una pausa distinta. No es miedo. Es conciencia. La conciencia de que no todo conflicto necesita ser intensificado para ser resuelto. Jesús, en su forma de enseñar, no siempre entraba en confrontación directa para humillar al otro. A veces respondía con preguntas. A veces con silencio. A veces con verdades que obligaban a mirar hacia adentro en lugar de atacar hacia afuera. Y eso revela algo esencial. El objetivo no era ganar debates. Era transformar corazones. Un joven empieza a entender que muchas discusiones no son sobre verdad, sino sobre ego. Y cuando el ego entra en el centro, el juicio aparece disfrazado de justicia. Pero cuando el ego se reduce, aparece algo diferente. La intención de restaurar, no de destruir. Y eso cambia la forma de hablar. Ya no necesitas exponer todo lo que ves mal. Empiezas a preguntarte, ¿esto va a ayudar o solo va a herir? ¿Esto construye o solo descarga mi frustración? Y cuando empiezas a vivir así, descubres que el verdadero poder no está en juzgar más rápido, sino en discernir mejor cuando el amor necesita hablar y cuando necesita silencio. Y cuando ese discernimiento madura, algo aún más profundo ocurre dentro de ti. Empiezas a perder la necesidad de controlar como los demás deberían ser. Porque el juicio casi siempre nace de una ilusión silenciosa, la idea de que puedes corregir completamente a otros desde tu posición. Un joven empieza a notar esto en su propia vida. Antes, cuando veía decisiones ajenas que no entendía, sentía frustración inmediata. Quería que las cosas fueran correctas según su perspectiva. Pero con el tiempo, entiende algo que lo cambia. No todos están en el mismo punto del camino. Y no todos aprenden de la misma forma. Jesús no trataba a todos con la misma intensidad, sino con lo que cada persona podía recibir en ese momento. A algunos los confrontaba. A otros los restauraba. A otros simplemente los guiaba con paciencia. Y eso no era incoherencia. Era sabiduría aplicada al alma humana. Un joven empieza a ver que su frustración con otros muchas veces venía de una expectativa no realista. La expectativa de que todos deberían actuar como él cree correcto, en el tiempo que él considera correcto. Pero la vida no funciona así. Y las personas tampoco. Cuando entiendes eso, el juicio pierde fuerza. Porque dejas de ver a los demás como proyectos que debes corregir. Y empiezas a verlos como procesos que no controlas. Y ahí aparece una libertad inesperada. Ya no cargas con la responsabilidad de arreglar todo. Solo con la responsabilidad de actuar con verdad y amor cuando te corresponde. Y eso te libera del peso de querer controlar lo incontrolable. Porque el juicio muchas veces no nace del mal. Nace del agotamiento de querer tener el control de todo. Y cuando sueltas eso, empiezas a vivir con más paz interna. Y cuando esa paz empieza a sentarse, empiezas a entender algo que cambia completamente la forma en la que interpretas a las personas. Ya no ves solo acciones aisladas. Empiezas a ver procesos humanos. Un joven mira hacia atrás y reconoce algo. Las veces que fue juzgado rápido por otros, no reflejaban quién era en su totalidad. Solo reflejaban un momento, una reacción, una etapa. Y eso le ayuda a comprender algo más profundo. La gente rara vez ve toda tu historia, solo ve fragmentos. Y tú también haces lo mismo con otros si no tienes cuidado. Jesús lo sabía perfectamente. Por eso su forma de relacionarse con las personas nunca se basaba en reducirlas a un instante. Siempre había una lectura más profunda. Siempre había una visión del potencial, no solo del error.
Y eso es lo que rompe el patrón del juicio superficial. La capacidad de ver más allá del momento. Un joven empieza a practicar esto internamente. Antes de emitir una opinión rápida, intenta preguntarse, ¿esto es toda la persona, o solo una parte de su proceso? Y esa pregunta cambia su forma de hablar, de reaccionar, incluso de pensar. Porque deja de sentirse juez de la vida de otros. Y empieza a sentirse responsable de su propio crecimiento. Y cuando eso ocurre, el juicio pierde su necesidad. Porque ya no necesitas definir a otros para sentirte seguro. Solo necesitas vivir con integridad en tu propio camino. Y ahí aparece algo muy profundo. La verdadera madurez no te vuelve más crítico. Te vuelve más consciente de lo limitado que es tu punto de vista. Y cuando esa conciencia se vuelve estable, el no juzgar deja de ser una frase que te limita. Y se convierte en una forma de libertad interior. Porque ya no estás reaccionando constantemente a la vida de los demás. Estás aprendiendo a vivir la tuya con más claridad. Un joven empieza a notar algo diferente en su forma de estar en el mundo. Ya no siente la urgencia de opinar sobre todo. Ya no siente la necesidad de corregir todo. Ya no siente el impulso de definir a todos. Y eso no lo vuelve indiferente. Lo vuelve más selectivo con su energía emocional. Empieza a hablar cuando realmente hay propósito. Empieza a callar cuando no aporta. Empieza a intervenir solo cuando hay intención de construir. Y eso es muy distinto al silencio por miedo. Es silencio con sabiduría. Jesús no enseñó no juzgues para crear personas pasivas. Lo enseñó para formar personas que no confunden percepción con condena. Porque puedes ver claramente lo incorrecto sin perder la humanidad del otro. Puedes señalar un error sin destruir la identidad de quien lo comete. Puedes hablar la verdad sin perder el amor. Y cuando integras eso, dejas de vivir en extremos. Ya no eres el que juzga todo, ni el que calla todo. Eres alguien que discierne. Y ese discernimiento no nace del orgullo. Nace de entender lo fácil que es equivocarse al interpretar a otros. Y cuando llegas a ese punto, empiezas a vivir con una calma nueva. No porque todo esté bien afuera, sino porque ya no estás en guerra interna con todo lo que ves. Y ahora todo encaja. No juzgar no significa quedarte callado. Significa no reducir a una persona a lo que ves de ella en un momento. Significa hablar desde la verdad sin perder la humanidad. Significa corregir sin condenar. Significa ver el error sin convertirlo en identidad. Porque el juicio destruye personas, pero el discernimiento las entiende. Y el amor las restaura. Jesús no te llamó a ser ciego ante lo incorrecto, te llamó a ser consciente sin crueldad. A ver con claridad, sin perder compasión. A hablar cuando construye, y a callar cuando solo alimenta ego o destrucción. Y cuando empiezas a vivir así, no te vuelves menos firme, te vuelves más sabio, más justo, más equilibrado, más humano. Si este mensaje te hizo pensar diferente, suscríbete al canal y activa la campanita. Y cuéntame en los comentarios, ¿te cuesta más no juzgar, o saber cuándo sí debes hablar con amor y verdad? Compártelo con alguien que necesite entender esto, porque a veces el problema no es lo que dices, sino desde dónde lo dices.